Buenos días, mi nombre es Norine Godoy. Somos el grupo 5 y le vamos a hablar sobre el comercio social o colectivo. La definición legal de comerciante es persona que ejercita con habitualidad y en nombre propio una actividad económica dirigida a la producción o intermediación que tiene los bienes o servicios para el mercado, bien sea directamente o bien a través de representantes o apoderados, pero asumiendo personalmente los derechos y obligaciones que se le producen. La doctrina del comerciante es una fuente subjetiva del derecho mercantil que influye en el criterio del juez al dictar una resolución. Ningún juicio mercantil podrá resolverse con la base en la doctrina. También tenemos que la sociedad genérica es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a una determinada regla de organización jurídica consuetudinaria y que compartan una misma cultura o civilización en un espacio o en un tiempo determinado. Así también tenemos que Así tenemos también la diferencia entre sociedad civil y mercantil. La primera es la sociedad civil, que es aquella que tiene por objeto la ejecución de actos de comercio. Y la diferencia en la sociedad civil es la que se dedica a la realización de actividades de naturaleza esencialmente civil, agrícola o agropecuaria. La sociedad mercantil se matricula en el registro mercantil, en cambio en la sociedad civil no tiene esta posibilidad. En la sociedad mercantil lo hacen a través de la realización de actos de comercio. En cambio, en la sociedad civil lo hacen a partir de la ejecución de actividades que no estén relacionadas con el comercio como los servicios personales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosmary Fernández y les voy a exponer sobre la sociedad como contrato y adquisición de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. La sociedad como contrato es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir, cada una con la propiedad o el uso de las cosas o en su propia industria a la realización de un fin económico común. Esto estipulado en el artículo 1649 del Código Civil. La sociedad como contrato es consensual, bilateral o plurilateral. Esto se da a título oneroso, es conmutativo. Algunos autores sostienen que las sociedades es aleatoria en cuanto a los beneficios y pérdidas conmutativas. En cuanto a los aportes, a toda la sociedad el socio adquiere una seguridad de participación en ella, lo que efectúa una ventaja. Es un contrato de trato sucesivo. Este es intuito personal y por ende engendra obligaciones. Ahora bien, por su parte, el artículo 19, ordinal 3 y 1651, Euston establece que para que una sociedad civil adquiera personalidad jurídica y tenga efectos para terceros, debe protocolizarse su respectiva acta constitutiva ante la oficina subalterna de registro público de su domicilio, y si las sociedades revisten una de las formas establecidas para las sociedades mercantiles, deben además cumplir las formalidades exigidas por el Código de Comercio. Dicho esto, la adquisición de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles nace como contrato, pero adquiere la personalidad posteriormente. Esto conforme al artículo 219 del Código de Comercio, en donde el documento constitutivo deberá expresar, número 1, el nombre, el domicilio y nacionalidad de los socios fundadores, denominación de la sociedad, domicilio del subjetivo, el monto del capital social, monto de la cuota de cada socio y si éste se aportó en dinero o en especie. En este último caso deberá tener indicación de valor porque se
a lo que se les acredite, y además bienes aportados y los antecedentes y razones que justifiquen esa estimación. El número de personas que hayan de ejercer la administración y representación de la sociedad. El número de los comisarios cuando los haya. Las reglas según deban formarse y los balances de calcularse y repartir los beneficios. El tiempo en que la sociedad ha de comenzar y terminar su giro. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen convenientes y establecer, cuya aplicación, prohibición de este código y esta ley. Además, deberán acompañarse a la escritura constitutiva los comprobantes de haber depositado los aportes establecidos conformes al artículo 13. De esta manera, mientras que el acta constitutiva de una sociedad civil no esté registrada ante la oficina de registro público correspondiente, dicha sociedad carecería de personalidad jurídica. Es decir, no es capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones, por lo cual es considerada una sociedad irregular, o de hecho. Pues si bien es cierto, esta solo consta de un convenio firmado, y tal convenio, al no ser debidamente registrado, solo constituiría un documento privado que prueba la existencia. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Camargo. Continuaremos hablando sobre las diferencias entre sociedad mercantil y sociedad civil, y además otras entidades jurídicas. En el mundo empresarial existen diferentes tipos de organizaciones que se pueden establecer para llevar a cabo actividades comerciales. Entre ellas se encuentran las sociedades mercantiles, las sociedades civiles en forma mercantil, las sociedades cooperativas y las sociedades profesionales. Estudiaremos sus diferencias y características. Las sociedades mercantiles y las sociedades civiles son ambas entidades legales. Las sociedades mercantiles tienen por objeto realizar actividades comerciales y obtener beneficios económicos. Las sociedades civiles, por su parte, su objetivo es realizar actividades sociales, no comerciales, con el objetivo de cumplir un propósito social en lugar de obtener ganancias, como por ejemplo realizar eventos culturales, deportivos, educativos, entre otros. El Código de Comercio establece la clasificación de las sociedades mercantiles en sociedades anónimas, sociedades de nombres colectivos, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple o por acciones. Eso va a depender del número de socios, del capital constitutivo, del tipo de responsabilidad, del tipo de actividad comercial y del tipo de contrato constitutivo. Un ejemplo de esto puede ser una empresa como Mercado Libre, en Venezuela, que es una sociedad mercantil. Un ejemplo de una sociedad civil puede ser Provea, que es una organización no gubernamental que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país. Aquí vemos un cuadro comparativo como síntesis de lo que serían las diferencias de la sociedad mercantil y la sociedad civil. Desde su objetivo, que la sociedad mercantil es obtener ganancias, la sociedad civil cumplir un propósito social. La responsabilidad de la sociedad mercantil es una responsabilidad limitada, en la sociedad civil es una responsabilidad limitada. La regulación de la sociedad mercantil le corresponde al derecho mercantil, a la sociedad civil le corresponde al derecho civil. Las formalidades legales de la sociedad mercantil tienen que ver con la inscripción en el registro mercantil y la elaboración de estatutos, a diferencia de la sociedad civil, que estas formalidades son menos estrictas que en el derecho mercantil. Aquí vemos un cuadro comparativo de los requisitos que establecen las leyes para constituir una sociedad civil y una sociedad mercantil. Le pueden tomar captura o algo por el estilo. Vamos a continuar en la próxima diapositiva. Vamos a conversar sobre las asociaciones. Estas son entidades jurídicas constituidas por el acuerdo de dos o más personas para realizar una actividad económica de carácter comercial sin que exista una afectación patrimonial en común. Esto es lo que los diferencia de las sociedades. Las asociaciones pueden ser civiles o mercantiles según si su objetivo y actividad es o no de carácter comercial. Un ejemplo de una asociación civil en Venezuela es la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, una organización sin fines de lucro de carácter científico, profesional y tecnológico que se dedica al estudio y realización del derecho mercantil. Esta asociación se rige por el contrato de asociación que la constituye y por las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio que le sean aplicables.
Un ejemplo de una asociación mercantil en Venezuela es la figura de la sociedad accidental o en participación. Esta es una organización que se forma para la realización de un negocio determinado sin que tenga personalidad jurídica ni razón social. Los asociados no son responsables frente a terceros, sino solo frente al gestor del negocio, quien actúa en su propio nombre y bajo su responsabilidad. Esta asociación se rige por el contrato de asociación y por las disposiciones del Código de Comercio que le sean aplicables. Un ejemplo de esto puede ser el caso de que la compañía DHL y la compañía FedEx se asocian para prestar servicios de transporte y logística a una empresa petrolera que opera en el país. Ambas compañías aportan fondos y recursos para el negocio, pero solo la compañía DHL actúa como gestora del mismo, presentando la oferta y firmando el contrato con la empresa petrolera en su nombre y bajo su responsabilidad. La compañía FedEx permanece oculta ante la empresa petrolera y solo participa en las utilidades o pérdidas del negocio, según lo pactado en el contrato de asociación. La sociedad accidental o en participación se disuelve una vez que se termina el negocio y se liquidan las cuentas entre las partes. Vamos a hablar ahora de las asociaciones de las sociedades civiles en forma mercantil. Estas realizan actividades comerciales, pero no tienen como objetivo obtener ganancias. Estas sociedades están reguladas por el derecho civil y tienen una responsabilidad ilimitada, es decir, que los integrantes son responsables por todas las deudas y obligaciones, incluso con su propio patrimonio personal. Un ejemplo de esto es una compañía de telecomunicaciones como la CanTV. Vamos a hablar sobre las sociedades cooperativas. Estas son entidades creadas con el propósito de satisfacer las necesidades económicas y sociales de sus miembros y realizar una actividad económica de carácter social. Esto basado en los principios y valores del cooperativismo como la ayuda mutua, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Estas sociedades tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de sus miembros y no el obtener ganancias. Los miembros de una sociedad cooperativa tienen una responsabilidad limitada y participan en la toma de decisiones de la sociedad. Las sociedades cooperativas se rigen por la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y por las providencias administrativas emitidas por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, la SUNACOP, que es el órgano encargado de su registro, control y fomento. Un ejemplo de una sociedad cooperativa en Venezuela es la Cooperativa de Servicios Múltiples Eléctricos del Estado Lara. Esta se dedica a la prestación de servicios eléctricos a sus asociados y a terceros, así como la captación y asesoría en el área técnica, en el área eléctrica. Esta cooperativa fue fundada en el año 2002 y cuenta con más de 300 asociados. Las sociedades profesionales son entidades creadas por personas que ejercen una actividad profesional regulada por una ley especial o un colegio profesional, como puede ser el colegio de medicina, la ingeniería, la abogacía, la contaduría, para desarrollar funciones de manera conjunta. Estas sociedades tienen como objetivo principal prestar servicios profesionales a sus clientes y no el obtener ganancias. Los miembros de una sociedad profesional tienen una responsabilidad limitada y se rigen por el contrato de sociedad que los constituye y por las disposiciones del Código de Comercio y el Código Civil que les sean aplicables, así como por las normas específicas de cada profesión, es decir, las normas que cada colegio tiene. Un ejemplo de una sociedad profesional en Venezuela es la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, que se dedica a la prestación de servicios profesionales en el área agrícola y afines, así como a la promoción y defensa de los intereses de sus asociados. Esta sociedad fue fundada en el año 1946 y cuenta con más de 5.000 asociados. Como conclusión, podemos decir que las principales diferencias entre una sociedad mercantil y una sociedad civil son su objetivo, responsabilidad, regulación y formalidades. Las asociaciones pueden ser civiles o mercantiles dependiendo de su objetivo y actividades. Las sociedades civiles en forma mercantil realizan actividades comerciales, pero no tienen como objetivo obtener ganancias, sino prestar un servicio social. Las sociedades cooperativas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de sus miembros y las sociedades profesionales prestan servicios profesionales a sus clientes. Por último, hablaremos sobre la sociedad mercantil como sujeto de comercio. ¿Por qué se considera sujeto de comercio una sociedad mercantil? Empezaremos por definir este concepto. Sujeto de comercio es toda persona que realiza un acto de comercio, aunque lo realice de forma accidental. Sin embargo, queda sujeto en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones a las leyes y jurisdicciones del comercio. Se consideran sujetos de comercio tanto las personas físicas como las personas morales que tienen capacidad para contratar y obligarse, y que hacen del comercio su ocupación habitual o esporádica. Los sujetos de comercio pueden ser comerciantes o no comerciantes, según si ejercen o no el comercio de forma profesional y con fines de lucro.
La sociedad mercantil se considera sujeto de comercio, pues es una persona jurídica que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. La información que les proporcioné se consigue en base a las leyes y los artículos que expongo a continuación. En el Código de Comercio de Venezuela, en los artículos 98 al 265, que se encuentran las disposiciones generales sobre las sociedades mercantiles, los artículos 294 al 468, donde están las disposiciones especiales sobre cada tipo de sociedad mercantil, el artículo 2 del Código de Comercio de Venezuela, donde se definen los actos de comercio, el Código Civil de Venezuela, en los artículos 1649 al 1660, donde habla sobre las disposiciones generales sobre el contrato de sociedad, los artículos 1666 a 1674, las disposiciones especiales sobre la sociedad civil. Además, la Ley Orgánica del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, los artículos 3 al 7, ahí están la lista de creación y funciones del SENIA. Artículo 9, obligación de inscribirse en el RIF. Artículo 10, obligación de presentar declaraciones y pagos tributarios. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Artículo 8 al 11, obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos. Artículo 12 al 14, obligación de llevar libros y registros laborales. Artículos 15 al 17, obligación de afiliarse al sistema de seguridad social. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Joanny Figuera, con número de cédula 13.021.855. Pertenezco al grupo quinto de las exposiciones de la materia Derecho Mercantil 1. Entre los puntos que debe hablar mi equipo, a mí me corresponde hablar un poco, muy someramente, de las sociedades mercantiles y su clasificación. Podríamos decir que las sociedades mercantiles es un conjunto realizado entre dos o más personas para construir o crear vínculos jurídicos. Dicho contrato debe ser bilateral, es decir, que tiene que generar que sus partes derechos y obligaciones entre ellos tienen por objeto la ejecución de uno o más actos de comercio. Esas acciones están reguladas en el título 7 del Código de Comercio y gozan de responsabilidad jurídica desde el momento de su constitución antes de cumplir con las formalidades de registro. Entre su clasificación podemos hablar que tenemos tenemos la clasificación nombre de colectivo, comandita simple, comandita de acción, anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades regulares y sociedades irregulares. Entre las sociedades de nombre colectivo es la sociedad más sencilla, cuyas obligaciones están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaridad de sus socios, de los socios entre ellos. Sus acreedores solo pueden ejercer acciones personales contra los socios para el cobro de sus deudas. No obstante, deben haberlo hecho primero contra la sociedad en conformidad con el artículo 227 del Código de Comercio. Tiene un carácter subsidiario, no se permiten denominaciones abstractas y solo los nombres de los socios pueden hacer parte de la razón social, salvo las que se traten de una compañía sucesora de otra y se presente con tal carácter. Hablemos de las sociedades de comandita, que está la comandita simple y la comandita por acción. En cuanto a la sociedad en comandita simple, es aquella que está bajo una razón social en la cual se encuentran dos tipos de socios. Los comanditados, que pueden ser uno o más, y responden de manera solidaria e ilimitada a las obligaciones sociales, y los comanditarios solo responden hasta por el monto de su obligación. De igual manera, podemos hablar de las sociedades en comandita por acción, que se constituye mediante una razón social. Su capital está dividido en acciones, no pueden cederse sin el consentimiento en su totalidad de los comanditados y los comanditarios. Entre otras las clasificaciones tenemos sociedades anónimas. Es la sociedad que está bajo una
denominación social formada libremente y en la cual los socios responden de manera limitada hasta por el monto de sus acciones y el pago de las mismas, la cual puede referirse a su objeto o bien formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona. La denominación siempre debe de ir seguida de la palabra, bien sea sociedad anónima, compañía anónima o con las abreviaciones de las mismas, que son las que conocemos por SA, S.A.C.A. En la forma que, como decíamos, que debe de ir seguida de la palabra sociedad anónima, compañía anónima, o en la forma que usualmente se abrevia legiblemente sin dificultad, que sería S.A. y o C.A. que está en el artículo 202 del 202 del Código de Comercio. La sociedad anónima se ha venido fungiendo como piedra angular para el desarrollo económico de la mayoría de los países. A través de ellos se han llevado a cabo grandes proyectos en Venezuela. En Venezuela, la sociedad anónima es más utilizada dentro de los campos de comercio industrial, de banco, de seguros, finanzas, etc. Es una de las más utilizadas en Venezuela. Y la sociedad de responsabilidad limitada, que es conocida con la abreviatura SRL, hace su aparición en Venezuela en el año 1955 y fue reformada en la reforma parcial del Código de Comercio, sancionada por el Congreso Nacional. Es aquella donde los socios solo pueden hacer el pago de sus aportaciones sin tener que comprometer su patrimonio personal. Por lo tanto, ese acuerdo colectivo corresponde a los bienes de la empresa. La sociedad regulares es aquella por la que todos los socios en nombre de los colectivos y bajo una razón social se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones. Se trata de una sociedad de carácter personalista y cuya actividad debe ser necesariamente mercantil. Cuando hablamos de las sociedades irregulares, son aquellas sociedades que han sido construidas llevando los registros legales para la existencia de un contrato, pero han sido omitidos algunos de los requisitos de manera hiperactiva establece la ley.